El 25 de abril de 2025 se ponían a la venta los famosos nuevos Labubus. Esto generó colas kilométricas en tiendas de todo el mundo. Personas acampando en las calles, peleando por entrar a lo que aparentemente es una juguetería. Pero, ¿qué es realmente PopMart? ¿Cómo ha conseguido en cuestión de 10 años ser el fenómeno global que es hoy en día? Hoy te voy a contar la historia completa, desde sus orígenes hasta convertirse en el fenómeno global que es hoy en día. Quédate hasta el final porque seguramente hay datos que no sabes. PopMart es una empresa nacida en China sobre juguetes y diseño coleccionables. Su producto estrella son las blind boxes o cajas sorpresa que contienen figuras sorpresa con la posibilidad de obtener alguna edición especial. Pero no es una juguetería común y corriente. Sus productos no están pensados para niños. De hecho, su público principal son jóvenes adultos entre 18 y 35 años que buscan arte, diseño y nostalgia en formato miniatura. Lo que diferencia a PopMart de otras marcas de juguetes es su enfoque artístico. Cada figura está diseñada por un artista independiente o estudio creativo y cada serie tiene su propio universo visual y emocional. Todo empezó en 2010, Beijing, China. Un joven llamado Wang Ning, graduado en Relaciones Públicas, tenía una pasión por la cultura pop y el diseño. En ese momento, el mercado chino no tenía muchas opciones en cuanto a art toys, y Wang abrió una pequeña tienda física donde vendía productos variados. Stickers, accesorios, artículos kawaii, muy parecido a un todo para fans del diseño. El nombre PopMart viene precisamente de eso, un minimart de cultura pop. Pero lo que parecía un negocio más se convirtió en un fenómeno cuando, unos años después, descubrió el mundo de los juguetes de diseño. Hasta aquí todo parecía normal, un joven emprendedor que quería montar su propio negocio. Pero hubo algo que catapultará a Wang Ning y hará que su pequeño negocio PopMart sea el gigante que es hoy en día. El punto de inflexión fue su colaboración con un artista de Hong Kong llamado Kenny Wong, creador de una muñequita llamada Molly. Era algo nuevo, fresco, con una estética vintage, una expresión única que capturaba emociones ambiguas entre curiosidad, arrogancia e inocencia. Esta figura se convirtió en la cara oficial de la marca y a partir de ahí todo cambió. Molly fue lanzada como parte de una colección de blind boxes. Su éxito fue tan abrumador que se agotó casi inmediatamente. La gente empezó a coleccionarla, intercambiarla e incluso revenderla por precio mucho mayores. Lo especial de Molly es que, a diferencia de muchos personajes de juguetes, no buscaba ser tierna o perfecta. Tenía una personalidad, una actitud y un diseño que combinaba lo retro con lo moderno. Desde entonces, PopMart empezó a trabajar con más artistas, hasta crear todas las series coleccionables que tenemos hoy en día. El modelo de negocio de PopMart podría ser bastante controversial, puesto que podría ser similar a jugar a la lotería o comprar una loot box dentro de un videojuego. Como usuario, pagarás una cantidad fija por un producto. El único inconveniente es que nunca sabes qué figura te va a tocar dentro de esa caja sorpresa. Por eso, cuando vas a abrir una de las cajitas sorpresa de PopMart, generas dopamina, que te aporta sensación de placer, estupor, felicidad, motivación y si te gusta el contenido de la caja, hará que quieras comprar más de una caja para conseguir la figura que querías. Cada colección cuenta de entre 10 a 14 figuras, siendo mínimo 9 de las figuras versiones estándar que puedes encontrar en el dorso de la caja y hasta 2 figuras secretas, que son más difíciles de conseguir puesto que tienen una probabilidad inferior de que aparezcan dentro de una de las cajas. Además, PopMart lanza colecciones limitadas en tiempo y cantidad. Si no las compras durante su salida oficial, después se pueden volver muy difíciles y costosas de conseguir. En solo una década, PopMart pasó de ser una tienda pequeña a un gigante global del coleccionismo. En 2020, la empresa se hizo pública y cotiza en la bolsa de Hong Kong. Hoy tiene tiendas y presencia física en países como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Tailandia, París, Londres y muchos países más. Incluso en lugares donde no hay tienda física oficial, los fans compran desde su app oficial, AliExpress o tiendas de revendedores, los cuales han entrado dentro de la cadena de abastecimiento de PopMart. Los productos de PopMart están divididos en varias IP que son propias de la marca en colaboración con otros artistas e IP de franquicias como puede ser Marvel y Disney. Aún así, el 70% de los productos que lanza PopMart son exclusivos de sus IP, siendo los Labubu la IP con mayor número de ventas a nivel global en la actualidad. Los Labubu pertenecen a la IP de Monsters, creado por el artista Cassie Lung de Hong Kong. La primera aparición de The Monsters en PopMart fue en 2019, con la salida de la colección The Forest Concert.
El resto es historia. Desde que sacaron los primeros peluches llavero, allá en 2023, artistas reconocidos como Lisa de Blackpink, Rihanna, Rosalía, Madonna, etc., los han puesto en tendencia llevándolos como un accesorio más en sus bolsos y mochilas. Esto ha hecho que, a día de hoy, sea un fenómeno global y suponga un 30% de las ventas totales de POMMAR. Molly, como bien he dicho antes, es la primera IP oficial de POMMAR y también es la IP con mayor número de figuras. Si pensamos en POMMAR y su figura insignia, nos vendrá a la cabeza Molly, ya sea en su versión 1000%, en la que lleva un traje espacial, o en alguna de las series de Blind Boxes. Cool Panda es también una serie muy reconocida y con un gran aumento en las ventas de POMMAR desde su salida. Creada por el artista Sean Miao, conocida como School Panda en redes sociales. En esta IP podemos ver otro tipo de diseños tirando a un estilo más gótico o oscuro en algunas de sus series. Hirono es otra de las IP súper conocidas, en este caso creadas por el artista Lang. En ellas podemos ver pequeñas figuras pintadas con un estilo como de cuento. Las colecciones de este artista representan distintas emociones y sensaciones que tenemos las personas, por lo que conectan fácilmente con el público de la Gen Z. Junto a todas estas IP encontramos Crybaby, Kubo, Dimo, etc. Y no nos podemos olvidar de Peach Riot, que es la primera IP en colaboración con un artista occidental. Cada artista le da a su personaje una personalidad única. Hay storytelling detrás de cada figura. No es solo plástico, es arte portátil. Coleccionar POMMAR se ha convertido en una forma de autoexpresión y terapia. Muchas personas encuentran placer en completar una serie, en el ritual de abrir una caja o en tener vitrinas decorativas con sus personajes favoritos. Existe también una cultura muy fuerte de intercambio, donde los fans se reúnen en ferias, tiendas o incluso grupos de Facebook y WhatsApp para cambiar figuras repetidas o buscar las más difíciles. No todo es perfecto. En los recientes últimos lanzamientos se está encontrando dos problemas que están afectando la compra de cualquier colección nueva. Ya sea la masificación de personas haciendo cola en la puerta de las tiendas cuando se anuncia nueva salida, en la que la gente inclusive acampa fuera para poder tener la opción de comprar, o la increíble creciente tendencia de revendedores que agotan las existencias de los productos para luego poder venderlos a precios desorbitados. Y recientemente hasta nos hemos encontrado casos donde los revendedores se están pegando con gente de la cola para conseguir los Labubus antes que ellos. Es que es increíble. Junto a ello también encontramos el criticado modelo de negocio de POMMAR, ya que muchos lo comparan con el sistema de loot boxes en videojuegos o el gambling, diciendo que fomenta el consumismo impulsivo. Esto lleva a que muchas personas gasten grandes cantidades de dinero en conseguir las colecciones completas. También podemos encontrar un problema creciente con las falsificaciones en páginas como AliExpress o tiendas de dropshipping, donde no sabes realmente si el producto que compras es original o no. Pese a ello, POMMAR ya ha empezado a tomar medidas en contra de esta práctica y seguramente se solucione en los próximos años. Como hemos visto, POMMAR es un fenómeno de la actualidad, que en estos primeros 10 años ha tenido una gran expansión. Pero no se queda solo en la venta de blind boxes, puesto que realmente están vendiendo toda una experiencia. Desde abrir una cajita a tener tiendas de 4 plantas o inclusive a tener una tienda dentro de un castillo en Vietnam, haciendo que parezca un museo bestial. También han explorado otras opciones que de momento se han quedado en China, como el fantástico parque de atracciones en Beijing llamado Poplan. Como podemos ver, están en una constante exploración y no debemos descartar que nuevas ideas vayan apareciendo en el futuro, haciendo que sus art toys lleguen a figuras del entretenimiento, la música y el cine, convirtiéndolo cada vez en un fenómeno parte de la cultura pop actual. Lo que parecía una simple tienda de coleccionables se ha convertido en un fenómeno global y cada vez se va a ir expandiendo y expandiendo. Lo hemos visto en otros países y también aquí en España, donde se abrió la primera tienda en Barcelona como efímera, pero a día de hoy sigue abierta y sin intención de cierre, debido al gran éxito que tuvo. Como he dicho, POMMAR es mucho más que juguetes. Es diseño, arte, comunidad, emoción. Ya sea que tienes una figura o 100, sabes de lo que te estoy hablando. ¿Tú qué opinas? ¿Coleccionas POMMAR? ¿Cuál es tu personaje favorito? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita porque se vienen muchos más vídeos así de chulos sobre la cultura POMMAR. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!